puede cerrar. No, de aquí, del borde. Bien. Entonces podemos clasificar los cánceres en solamente los carcinomas, solo los carcinomas. Podemos clasificarlos en dos grupos grandes. A esto se llama como carcinoma de célula no pequeña por sus siglas en inglés, es decir, no small lung cell carcinoma, carcinoma de célula no pequeña, y corresponde al 80% de los carcinomas. Entonces vamos a utilizar la regla del 80-20. Y estos, pues si estos se llaman de célula no pequeña, estos se llaman de célula pequeña, small lung cell carcinoma. Estos, a su vez, y para términos generales, vamos a dividirlo en dos. El 80% son adenocarcinomas y el 20% son carcinomas escamocelulares. De los carcinomas de célula no pequeña, todos ellos son neuroendocrinos. Perdón, de célula pequeña, todos ellos son neuroendocrinos. Presentan entonces ellos una distribución que es bimodal, es decir, que se localizan de manera diferente. Los carcinomas de célula no pequeña, que son la mayoría de ellos, depende. Si son adenocarcinomas, principalmente ocurren en la región periférica del pulmón, es decir, que se originan principalmente de los bronquiolos y bronquiolos terminales. Principalmente. No es el 100%, pero es la mayoría de las veces. Por su parte, los carcinomas escamocelulares se originan principalmente en la tráquea y en los bronquios fuentes. El carcinoma de célula pequeña, pues dijimos que las células neuroendocrinas están en los bronquiolos, así que se originan en la región periférica, no en la región central. Profe, ¿tú podrías repetir lo de los carcinomas escamocelulares? Los carcinomas escamocelulares hacen parte de los carcinomas de célula no pequeña, ¿bien? Y se originan después de un proceso de metaplasia escamosa que sufre el árbol traqueobronquial. ¿Sí? Eso no es grave. La última vez con ustedes voté y borracho. Ese 20% puede ser, se puede decir que sale pues, totalmente de la. Sí, pero hay unos que no están asociados a tabaco. Y además los adenocarcinomas también están asociados a tabaco. O sea, los carcinomas de célula no pequeña son los que más frecuentemente se encuentran asociados al tabaco. De las neoplasias benignas, entonces la que más frecuentemente vamos a denominar son los amartomas. ¿Y cómo podemos definir un amartoma entonces? Porque es un lugar como diferente, anormal. Más o menos. Entonces es una neoplasia benigna, ¿verdad? Compuesta por tejido epitelial y mesenquimal que corresponde al órgano de origen. La tomografía es suficientemente buena como para definir qué es un amartoma y qué es una neoplasia maligna. Los amartomas entonces son neoplasias benignas, con todas las características que ustedes saben de la neoplasia benigna, pero que está constituido generalmente de elementos epiteliales y mesenquimales del órgano de origen. ¿Mesenquimales de qué? Del órgano de origen. Y epiteliales del órgano de Pero origen. la serie de tres entonces sería de la clase. Si está diferente del lugar en donde está, pues usted puede hablar de tejido heterotópico, que está localizado en otro lugar al que debería estar. Pues no es malo, solo la ubicación. O sea, Y que tiene un desarrollo que es anormal, es decir, por ejemplo, puede tener bronquios en un lugar en el que no debe haber bronquios. Bien, ¿por qué es importante entonces ver el cáncer de pulmón? Ya vimos bastante con lo de la exposición, pero pues las neoplasias de pulmón, cuando uno ve las enfermedades neoplásicas malignas, pues aparece dentro de la primera causa de enfermedad neoplásica maligna, al menos en los países desarrollados, ¿verdad?
Por supuesto que enfermedades que no son transmisibles, como por ejemplo todas aquellas que son metabólicas en los países con índices de desarrollo medianos y altos, son las que más frecuentemente están asociadas a la muerte. Después de ellas aparece el cáncer de pulmón por encima de las infecciones de vías respiratorias, que dijimos que era la primera causa de muerte infecciosa en el mundo, ¿verdad? Y que no era diferente en nuestro país. Ahora, les había mencionado que dentro de los carcinomas tenemos un grupo grande de los de célula no pequeña, y de esos de célula no pequeña tenemos una distribución bimodal, unos que son escamocelulares y otros a los que les vamos a decir que son adenocarcinomas. En términos generales y para el curso de patología de sistemas vamos a decir eso. Como habíamos dicho en patología general, que todas las neoplasias son enfermedades genéticas, ¿verdad? Es decir, porque todas albergan alguna mutación, pues es necesario describir que las neoplasias malignas de pulmón son quizás las que tienen una mayor carga mutacional, es decir, que se han descrito un sinnúmero de mutaciones que están asociadas tanto al desarrollo como a la progresión de los cánceres de pulmón. Dentro de ellas, quizás las que más frecuentemente debemos evaluar son KRAS, EGFR, ALK y ROS1. Esas cuatro son particularmente importantes. Las compañeras habían mencionado que las mujeres parecen tener un riesgo elevado para cáncer de pulmón, lo que no quiere decir que la incidencia acumulada, es decir, que todos los casos nuevos de cáncer de pulmón que aparecen y los casos que habían sean mayores en mujeres que en hombres. No, solamente que las mujeres parecen tener una susceptibilidad mayor, es decir, que ante menor exposición al riesgo tienen una probabilidad mayor de desarrollar el cáncer de pulmón. Parece estar relacionado uno con los estrógenos, que si bien es cierto son un factor protector, por ejemplo, para la enfermedad cardiovascular, son un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer. También porque el EGFR, o un receptor para el factor de crecimiento endotelial, que aparece cada segundo, parece estar mucho más expresado en las mujeres que en los hombres. De tal manera que, como su nombre lo describe, pues corresponde a un receptor que permite la neoangiogénesis y que ya saben que entonces es una posibilidad para el tumor en cuanto a la metástasis y a la diseminación a otros órganos. Es necesario que se aprendan las mutaciones, las que están asociadas. ¿Por qué creen que además son necesarios aprenderse? Existen fármacos que están asociados a estas mutaciones, es decir, a los pacientes que tienen cánceres que no son escamocelulares, es decir, de los adenocarcinomas, siempre se les indica la realización de un perfil genético del cáncer. En caso de que los pacientes tengan entonces mutaciones del KRAS o del EGFR, permite entonces la aplicación de algún medicamento que sea dirigido contra ese receptor. Entonces, ¿qué es lo que principalmente ocurre? Pues es un receptor de crecimiento, ¿verdad?, que se encuentra transmembrana y que por la fosforilación de ese receptor permite entonces la activación de vías intracitoplasmáticas que llevan a lo que todas las neoplasias hacen, es decir, a la proliferación celular, a la invasión de estructuras adyacentes, a la posibilidad de angiogénesis, metástasis y resistencia a la apoptosis. Cuando usted tiene una mutación del receptor del EGFR, lo que ocurre es que su receptor es capaz de estimularse solo. No requiere ningún ligando para ese receptor, es decir, la célula constantemente está en un estado de activación o de síntesis de proteínas y de división. Lo otro no es tan... Los carcinomas de pulmón tienen muchas morfologías. Si esto es un cáncer de célula no pequeña, ¿cuál es? EGFR. Es decir, El adenocarcinoma. EGFR. Entonces, ¿qué sería? Adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma, ¿verdad? Entonces tiene muchas morfologías y no necesariamente la morfología es suficiente para identificar que eso es un adenocarcinoma. Además que el pulmón suele ser un sitio de metástasis de otros adenocarcinomas del cuerpo. Entonces necesitamos definir si ese tumor es primario de allí o no es primario de allí.
¿Cómo hago yo desde la evaluación únicamente imagenológica para definir que un tumor es primario de pulmón o que posiblemente es metastásico, pero solo desde las imágenes? ¿Algún estudiante del doctor Andrés? Ninguna de las que expuso, por supuesto, ya tuvieron suficiente estrés el día de hoy. ¿Cómo hago yo para definir solo desde las imágenes que una neoplasia de pulmón sea más probablemente primaria que metastásica? Suponiendo que el pulmón es un lugar en el que hacen metástasis muchas neoplasias malignas. Por la hiperplasia. Solo desde la imagen de la radiografía o tomografía. Solo desde la imagen. Solo desde. Es decir, ustedes no tienen biopsia. Porque si yo tengo una biopsia, pues fácil. Pues se la mandan al patólogo y el patólogo le dice. Pero supongan que tienen una imagen. ¿Cómo hago yo para saber que esa neoplasia es primaria o no de pulmón? ¿Qué características esperaría? No para decir si es benigna o maligna, no. Pero la localización me ayuda para inferir si es más probablemente un escamo celular o un adenocarcinoma o si es un carcinoide, ¿verdad? Pero no me ayuda para definir si eso es primario de pulmón o si eso sea metastásico de algún otro órgano. ¿Los ganglios? Bueno, esa podría ser una, pero sin embargo el sitio primario de metástasis de la mayoría de carcinomas es a ganglios, así que si usted tiene un carcinoma de pulmón primario, pues le va a hacer metástasis al ganglio. Así que si yo lo veo agrandado, pues... Y supongan que solo tienen la imagen del pulmón, porque si le hace un TAC de tórax y abdomen, pues usted va a ver la otra lesión en el abdomen, ¿verdad? Pues, ¿Su apariencia? entonces siempre deben considerar que las neoplasias primarias de los órganos suelen ser únicas. Las neoplasias malignas de los órganos suelen ser únicas. Así que si ustedes encuentran una única masa grande en el pulmón, más probablemente corresponde a una neoplasia primaria de pulmón. Y digo más probablemente, ¿verdad? No estoy diciendo que sea siempre así. Y si yo encuentro múltiples lesiones en el pulmón, pues más probablemente será una metástasis de otro órgano, ¿verdad? Y entonces si el anterior era un adenocarcinoma, en este caso es un carcinoma escamocelular. Pero acá les muestra la cascada de eventos fisiopatológicos que ocurren antes de que se vuelva un carcinoma escamocelular, ¿verdad? Es decir, que tenemos un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, donde están las células caliciformes, que posteriormente empieza a ser algo que nosotros denominamos una metaplasia escamosa inmadura. Es decir, se empieza a aparecer al epitelio escamoso, pero todavía no es del todo un epitelio escamoso. Acá pues ya es casi que uno puede diferenciar las capas de un epitelio escamoso, ¿verdad? Una capa basal, un estrato espinoso, un estrato córneo, por supuesto no hay un estrato lúcido porque no tiene queratina. Y más adelante entonces encontramos la definición de estas lesiones premalignas que para patología general habíamos dicho que no revierten, pero para patología de sistemas vamos a decir que sí, y es la displasia. En patología general habíamos dicho que la displasia es un punto irreversible antes de la neoplasia, ¿verdad? Para patología de sistemas vamos a decir que no. A veces nosotros les decimos ciertas mentiras para que sea más fácil evaluarlos. Profe, pero es reversible a nivel pulmonar o en todos. No, es decir, en cualquier escenario podría ser reversible. Lo que pasa es que la frecuencia en que es reversible es muy baja. Es decir, si usted llega hasta displasia, usted tiene mucho más chance de que eso avance a neoplasia a que disminuya, ¿verdad? Y por supuesto, después de la neoplasia, después de la displasia, pues habrá una neoplasia in situ, ¿verdad? Y más adelante, pues habrá una neoplasia invasiva cuando pase la membrana basal. Valencia. Solo por la localización de este neoplasia, entonces acá está el pulmón, ¿verdad? Tenemos un corte. Eso ya lo están viendo en semio. Esto sería un corte ¿qué del pulmón? Sagital, coronal, ¿verdad? Es un corte coronal del... Sí, una corona. Un corte coronal. Y vemos una neoplasia blanquecina, ¿verdad? Una masa blanquecina, blanda probablemente.
que reemplazan totalmente la estructura del bronquio fuente, ¿cuál? ¿Derecho o izquierdo? Probablemente el izquierdo, que está un poco más horizontalizado, ¿verdad? Sin embargo, por las relaciones anatómicas es probable que no lo sea. Sin embargo, por las relaciones anatómicas es probable que no lo sea, y que sea más el derecho. Solo que está al revés. Y si lo vemos acá cerquita al ilio pulmonar o parailiar, pensamos más en un carcinoma escamocelular, ¿verdad? Más probablemente. Y cuando hacemos los cortes histológicos, pues por supuesto vemos unas perlas de queratina que son, digamos, un hallazgo indiscutible de diferenciación escamosa. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que tenga el carcinoma escamocelular? Pues aparte de la muerte y de las metástasis, ¿verdad?, que ocasiona, pues principalmente están dadas con síndromes asociados a el compromiso de la vena cava superior o de la región apical. Podemos hablar entonces del síndrome de vena cava superior, una condición en la que el drenaje venoso... Creo que ese es el síndrome de Raynaud. No, pero eso hace parte del síndrome de Pancoas o del tumor de Pancoas, ¿verdad? Entonces, en el síndrome de vena cava superior, usted lo único que tiene es que tiene una compresión extrínseca de la vena cava superior por la masa tumoral. Ha invadido la pared y probablemente la haya comprimido de tal manera que disminuye el drenaje venoso cefálico y del miembro superior derecho, ¿verdad? Que lleva entonces a un estado congestivo del paciente. Entonces usted lo puede ver con dilatación de la yugular, desde luego en estadios avanzados. Eso sería un estadio ya muy avanzado, ¿verdad? Y tenemos además en algunos pacientes algo que denominamos el tumor de Pancoas, que es una condición en la que aparece una neoplasia maligna, normalmente un tumor o una neoplasia de célula no pequeña que aparece a nivel de la región apical derecha y que compromete el sistema simpático. Entonces el paciente puede tener cambios en relación o disautonomía en relación a la inervación de la mitad cefálica derecha y así también del miembro superior, ¿cierto? Entonces puede haber dishidrosis, ¿verdad? Decíamos que había carcinomas de célula no pequeña y que teníamos adenocarcinomas, más frecuentemente periféricos, carcinomas escamocelulares, más frecuentemente mediales, y que teníamos otros carcinomas a los que llamábamos carcinomas de célula pequeña. En términos generales, los carcinomas de célula pequeña son carcinomas neuroendocrinos. Los de célula pequeña son carcinomas neuroendocrinos. Y como su nombre lo describe, pueden tener actividad metabólica. Así que los tumores de célula pequeña son los que más frecuentemente se han visto relacionados con síndromes paraneoplásicos, particularmente con síndromes de ACTH o liberación inadecuada del ACTH, ¿verdad? Pero pueden dar básicamente cualquier síndrome paraneoplásico. Tenemos unos tumores que no son del todo malignos, es decir, más bien son clasificados como benignos, y son unos que denominamos carcinoides. También hacen parte, digamos, del grupo de tumores neuroendocrinos. Estos tienen un bajo potencial de recidiva y de metástasis y suelen presentarse de manera endoluminal, es decir, que usted entra por una fibrobroncoscopia y puede ver el tumor saliendo a la luz del bronquio. Ya lo vamos a observar. En cuanto a la clínica, pues es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres en Estados Unidos, después de la piel, pero yo ya les dije en patología general que los tumores de piel no los metemos a compararlos con el resto de los tumores en cuanto a estadística. Uno, porque la mayoría de tumores de piel no generan tanta mortalidad, y dos, porque la mayoría de tumores malignos en el mundo son de piel. Así que yo tendría una barra de tumores de piel muy grande y el que le sigue sería pulmón y ya estaría muy pequeño como para comparar. Pero pues también no tenemos buenos criterios para su diagnóstico. ¿Ah? No tenemos buenos criterios para su diagnóstico. ¿El de piel? El de pulmón. Y a pesar de que, digamos, los criterios de diagnóstico suelen ser difíciles, o sea, más allá de que no tengamos buenos criterios, es que diagnosticar el cáncer de pulmón en estadios iniciales suele ser muy difícil. Pues es que la supervivencia de él es muy baja. A pesar de eso, pues sigue habiendo una incidencia acumulada altísima.
Parece que cada vez va a morir más gente de cáncer de pulmón, es decir, ya les digo que tiene una carga mutacional grandísima y eso hace muy difícil el tratamiento de los cánceres de pulmón. Y pues como dice acá abajo, más gente muere en el mundo por cáncer de pulmón que si yo pusiera a sumar los de colon, mama y próstata combinados, ¿verdad? Es decir, la mortalidad del cáncer de pulmón es bien, bien alta. Y probablemente por esa premisa que siempre hemos dicho, que es que a mí me diagnostiquen cualquier cáncer, pero que me diagnostiquen in situ. Si a usted se lo diagnostican invasivo, como probablemente le van a diagnosticar un cáncer de pulmón, pues por supuesto que la sobrevida a esa enfermedad va a ser más corta. Bien, en cuanto a las diferencias, en cuanto al cáncer de célula pequeña y al de célula no pequeña, pues digamos que las histológicas a mí no me interesan tanto, ni tampoco los marcadores epiteliales que yo puedo utilizar en cuanto a la inmunohistoquímica, pero sí me interesa, por ejemplo, que ustedes sepan que los de célula pequeña están, digamos, asociados a síndromes paraneoplásicos mucho más frecuentes que los de célula no pequeña, pero que no quiere decir que los de célula no pequeña no puedan presentar síndromes paraneoplásicos. Es decir, cualquiera de los dos pueden generar síndromes paraneoplásicos más frecuentemente acá. Mutaciones del P53, yo les digo que casi todas las neoplasias malignas, al final de la neoplasia maligna va a tener mutación del P53, ¿verdad? Pero es mucho más frecuente encontrarlos en los cánceres de célula pequeña. Ya sabemos que tenemos que tener mutaciones de KRAS, IGFR, ALK y ROS1. Esos 4 siempre se deben evaluar, sobre todo en los carcinomas, o sobre todo no, únicamente en los carcinomas de célula no pequeña y particularmente en aquellos que son no escamosos. ¿Desde dónde? Desde que empezamos. Bien, en cuanto a la diferencia entre los carcinomas de célula pequeña y los de célula no pequeña, entonces hay unas grandes. Uno, los que más generan síndromes paraneoplásicos son los de célula pequeña. Los de célula pequeñita son los que más generan síndromes paraneoplásicos. Lo que no quiere decir que los de célula no pequeña no generen síndromes paraneoplásicos, también lo pueden hacer. Que debemos entonces evaluar la carga mutacional, que en los dos grupos suele ser muy alta, pero que cuando vemos por mutaciones en los grupos de célula no pequeña, nos interesa IGFR, ALK, ROS1 y KRAS. KRAS, IGFR, ALK y ROS1 en su orden, ¿verdad? O sea, es más frecuente KRAS, luego le sigue IGFR, luego le sigue ALK y luego le sigue ROS1. Por su parte, ROS1, o sea, ROS1. Pero como así si acá estaban todas, entonces te copiaron KRAS, IGFR, ALK, ROS1. KRAS, IGFR, ALK, ROS1. Y que las mutaciones más frecuentemente asociadas entonces al de célula pequeña suelen ser las mutaciones de P53. Miren que las mutaciones de KRAS, que suelen ser frecuentes en adenocarcinomas, son bien infrecuentes en los carcinomas de célula pequeña. Ahora, ¿los carcinomas de célula pequeña pueden estar asociados con el tabaquismo? Sí, pero no siempre. En cambio, los carcinomas de célula no pequeña suelen estar más frecuentemente asociados al tabaquismo. Ya de células pequeñas, así. Pueden no estar asociados al tabaquismo, algunos sí están asociados al tabaquismo, y otros se ganó la boleta del carcinoma de célula pequeña. Bien, en cuanto a la sobrevida general, pues depende si es un carcinoma de célula pequeña o si es un carcinoma de célula no pequeña. Los carcinomas de célula pequeña, lastimosamente, tienen una sobrevida muy, muy baja. Desde luego depende del estadio del diagnóstico. Si usted lo diagnostica localizado, es decir, si está confinado únicamente al pulmón, la sobrevida a 5 años es más o menos 1 de cada 4. Es decir, en 5 años que pasan, pues yo tengo 10 pacientes diagnosticados, entonces tendré más o menos 2 vivos a los 5 años, ¿verdad? Si lo diagnostico en un estadio inicial,
Pero si usted ya lo diagnostica avanzado, si tiene metástasis a lugares diferentes, cuando hablamos de metástasis regionales solamente nos referimos a los ganglios linfáticos regionales, ¿verdad? Pero si hay metástasis a distancia como a las vértebras, al hígado, al cerebro, en ese caso la supervivencia es muy baja, del 3% a 5 años. Es decir, que casi todos los pacientes diagnosticados con cáncer de célula pequeña en estadios avanzados van a estar muertos en 5 años. Por su parte, los pacientes de célula no pequeña parecen tener una sobrevida mejor y probablemente está relacionada en la actualidad no solamente al diagnóstico temprano, porque no parece que por lo menos en nuestra sociedad esto ocurra, sino que está relacionado con la implementación de nuevos medicamentos que están dirigidos precisamente a esas mutaciones de las que hablamos y que son capaces de ampliar la sobrevida del paciente incluso cuando tienen metástasis, por ejemplo, cerebrales o ahí. Realmente es que eso fue en el 2016, o sea, hace 9 años también. Es cierto. Es decir, esta es la sobrevida entre el 2010 y el 2016, pero para usted calcularla tuvo que esperar 5 años de es decir, que este estudio llegó hasta el 2021. Yo ahí entiendo que va del 2010 al 2010. Los pacientes que usted evaluó diagnosticados con ese cáncer, pero si usted diagnosticó uno en el 2016, pues tiene que esperar a que pasen los 5 años para poder evaluar eso. Así que esto va hasta el 2021 en realidad. Entonces, ¿qué dice el TACFOR? O la guía, pues ya suficiente nos hablaron de la guía de ellas, ¿verdad? Entonces, pacientes entre 50 y 80 años que fumen más de 20 paquetes año o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años, debo entonces indicar una tomografía de baja dosis. Y en esa tomografía de baja dosis, pues básicamente me interesa solamente un valor y es 8, ¿verdad? 8 milímetros, ya vamos a ver. Esta es la neoplasia que les había hablado de tumor carcinoide, que les dije que era endoluminal. Este es el bronquio. ¿Ah? ¿En dónde? Sí, el benigno. Este es benigno, el tumor carcinoide es benigno. Tiene potencial de recidiva local o de metástasis, pero es benigno. Hace parte del grupo de tumores de célula pequeña, pero no es un carcinoma. Por eso se llama carcinoide. Es un tumor benigno, pero que también puede tener manifestaciones de síndrome paraneoplasia. Algunos tumores benignos pueden tener manifestaciones. Imagínense ustedes que tengan un insulinoma, un tumor benigno que libera insulina, pues le va a dar hipoglicemia todo el tiempo, ¿verdad? Bien, en cuanto a la metástasis de pulmón o a pulmón, entonces acá hay una cosa que siempre les digo y que casi siempre preguntamos en el examen. Y es que la neoplasia maligna más frecuente en el pulmón es la metástasis. La neoplasia maligna más frecuente en el pulmón es la metástasis. Lo mismo que en el hígado. Pero del pulmón, entonces el carcinoma de célula no pequeña. Carcinoma de célula no pequeña. Entonces, la neoplasia maligna más frecuente en el pulmón es la metástasis. Bueno, recuerden que toda la sangre pasa por el pulmón. Es la neoplasia. Ajá. Y estos serían entonces un tumor primario o metástasis. Metástasis, hay muchísimas, ¿verdad? Así no se comporta un tumor primario del pulmón. Pues ustedes acaban de ver este tumor primario y ven que es una masa grandota, ¿verdad? Única, que probablemente tenga metástasis a los ganglios parailiares, sí, pero que no tiene metástasis a otros lugares del pulmón. Acá por su parte sí podemos encontrar que tiene metástasis en diferentes lugares. Puede ser del tamaño que sea. Puede ser del tamaño que sea. Pero Si es una, más frecuentemente es... Ahora, eso depende del contexto siempre, Harry. Supón que tengas un paciente que es adulto mayor, muy abuelito y que ha tenido EPOC y ha fumado toda su vida. Pues usted piensa que más probablemente tiene un cáncer primario de pulmón, así el nódulo sea muy pequeño, ¿verdad? Ahora, si usted tiene una paciente que es relativamente joven, pero que tiene antecedente de cáncer de mama y tiene una única lesión en el pulmón, pues igual usted piensa que es una metástasis, porque es que ella ya tiene un cáncer de pulmón. Entonces depende de mama. Entonces depende, por supuesto, del contexto del paciente. Por eso les digo siempre más frecuentemente, pero pues depende del contexto del paciente.
Pero muy bien, como que uno no se quede con la idea de que cuando es una lesión única no puede ser metástasis. Sí, sí puede ser metástasis, pues depende del antecedente del paciente. Profe, entonces en el pulmón metástasis y del pulmón de De célula no pequeña. O sea, la no pequeña es la más agresiva. Es decir, también hay una neoplasia que se llama carcinoma de célula grande, pero no me interesa y no la van a aprender. No importa, cuando sean internistas, neumólogos, oncólogos o otra cosa aprenderán de eso, pero no hace falta ahorita porque es muy infrecuente. Me interesa particularmente que sepan que hay no pequeño y que hay pequeño y que del no pequeño tenemos adeno y escapo principalmente. Bien, en relación a las lesiones pleurales, pues por supuesto que ustedes en semio ya vieron eso. Y hablaron de los derrames pleurales y de cómo yo los puedo clasificar dependiendo de los criterios de Light. Yo no les voy a preguntar los criterios de Light para clasificar un derrame pleural como exudado o transudado. No se los voy a preguntar. Pero no los tenemos que aprender. Pero sí se los tienen que aprender pues para semio, para medicina interna, para su vida como profesionales, ¿verdad? Me interesa particularmente, como estamos en patología, que entendamos el proceso fisiopatológico por el que o se vuelve un exudado o encontramos un trasudado. Cuando hablamos de trasudados, hablamos principalmente de un líquido que se encuentra en la cavidad pleural asociado a dos eventos principalmente, o a disminución de la presión oncótica o aumento de la presión hidrostática, una de esas dos cosas. Así que suele ser un líquido que está pobre en proteínas, ¿verdad? Que no suele tener proteínas, que tiene poquitas células o casi no tiene nada de células y por lo tanto suele ser un líquido un poco más claro. Lo encontramos en pacientes que tengan falla cardíaca congestiva, ¿verdad? Que tengan cirrosis, que tengan síndrome nefrótico, ¿verdad? En esos pacientes más probablemente yo encuentro derrames pleurales de tipo trasudado y que suelen ser del lado derecho, mucho más frecuentes. O sea, cuando empiezan en estos pacientes con falla cardíaca congestiva y usted le toma una radiografía y tiene derrame pleural, el derrame pleural suele ser del lado derecho. Cuando hablamos entonces de los exudados, pues por el contrario esto requiere un proceso activo de la pleura. Es decir, debe haber una irritación de la pleura para que ésta produzca entonces un proceso inflamatorio que lleva a la permeabilización de la misma y al paso de células inflamatorias desde el torrente sanguíneo y hacia el espacio pleural. Así que allí se acompaña de proteínas, de células inflamatorias, es un líquido mucho más denso y si queremos mencionarlo de alguna manera, pues es un líquido purulento principalmente, ¿verdad? Así que las neumonías están asociadas, por ejemplo, a derrames de tipo exudado. Ahora, las neoplasias malignas que hacen metástasis al pulmón pueden irritar la pleura y también pueden estar asociadas a derrames. Se debe grabar algo, yo les digo algunas cosas como que suelen ser paradigmas, pero que deben acomodarlo a su paciente. Entonces el primer paradigma que vamos a ver en patología de sistemas es que todo derrame pleural unilateral izquierdo es tuberculosis o cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces todo derrame pleural unilateral izquierdo es tuberculosis o cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Eso usted no se lo va a decir al paciente, eso se lo queda para usted, para que usted sepa que tiene que pensar en otro abanico de posibilidades. Porque si el derrame es derecho, pues usted ya sabe que los trasudados suelen ser derechos, no pasa nada, ¿verdad? Pero si usted tiene un derrame pleural izquierdo, único izquierdo, en ausencia de una neumonía, pues usted tiene que pensar en dos cosas en nuestro país, en tuberculosis o en metástasis, en una de esas dos. Y en metástasis a la pleura, no al pulmón, ¿verdad? Yo no les voy a preguntar los criterios de Light y por supuesto que Andrés tampoco les va a preguntar eso. Del neumotórax, hemotórax y kilotórax nosotros hablamos bastante la primera clase. Yo no sé si Andrés les habló de eso. ¿A los demás les habló de eso? ¿De neumotórax, hemotórax y kilotórax? ¿Sí o no? No. Bien. Entonces vamos a hablar de neumotórax. Para los que ya lo vieron conmigo, entonces pueden descansar. Entonces sabemos primero que la pleura, hay pleura visceral que recubre el pulmón y hay pleura parietal que recubre el tórax.
que el espacio pleural es un espacio virtual y no real, es decir, que allí está colapsado y lo único que permite es que haya un movimiento sin que haya fuerza de fricción entre el pulmón y el tórax. Que necesitamos al menos de dos fuerzas que permitan la expansión del pulmón. Una de ellas tiene que ver con la presión atmosférica y la otra tiene que ver con la presión negativa que yo creo en el espacio pleural. Es decir, es como si fuera una chupa todo el tiempo teniendo el pulmón hacia la pared torácica. En algunos escenarios yo puedo perder esa presión negativa y puede entrar aire al espacio pleural. No es que entre aire al pulmón. O sea, ustedes jamás, por favor, vayan a decir es que se le metió aire al pulmón. No, se le metió aire al espacio pleural. El pulmón siempre tiene aire. Tenemos al menos dos tipos de neumotórax. Tenemos un neumotórax simple y un neumotórax a tensión. En los neumotórax simple, suponga usted que va caminando y lo van a robar. Y entonces sufre una herida por arma cortopunzante en la región anterior del tórax derecho. Pero esa herida es lo suficientemente grande como para que el aire atmosférico entre y salga sin, digamos, mayor resistencia. De tal manera que cada vez que usted inspira, más aire va a entrar al espacio pleural y cuando expira pues sale un poquito de aire. Pero pues como ya no tiene la presión negativa de este lugar, pues el aire se va a ir acumulando allí y lo que va a ocurrir es que el pulmón se colapse y que las estructuras del mediastino se desplacen hacia el lado ipsilateral, porque usted perdió el volumen del pulmón, es decir, hizo una telectasia grandísima. Todo el pulmón está telectásico, todo está desinflado y esa es la definición de atelectasia. Y las estructuras en el neumotórax simple deben desplazarse hacia el lado ipsilateral, es decir, hacia el mismo lado de donde está el neumotórax. Ese es el neumotórax simple y lo que usted tiene que hacer es poner un tubo tórax y ya. ¿Para qué pone el tubo tórax? Pues porque resulta que cada vez que usted inspira, trata de meter aire, pero usted al tubo tórax le tiene una trampa de agua que no permite que entre aire. Y cada vez que expira, sale aire, que ese sí puede salir a través del agua y crea un sello para que no vuelva a entrar, ¿verdad? Entonces usted, cada vez que respira hondo, saca el aire, pero cuando que expira, saca el aire, pero cuando inspira, no mete más aire al espacio pleural. Y ya, le deja el tubo y lo pasa. Simple y atención. Desplazamiento ipsilateral. No. Solo el sí. El otro es Solo el contralateral. sí. Pero otra duda. Dime, Brian. Es que eso también lo estaba viendo en serio y decía que se desplazaba como hacia el otro lado. Pero ese es contralateral, ese es el otro. Pero ese es el de atención. Ajá. Ah, ok. En los dos casos yo tengo un emitórax que es hiperresonante y tengo velamiento de los ruidos respiratorios. Es decir, yo no escucho los ruidos respiratorios y cuando yo percuto suena como un tambor, ¿verdad? Sí. Suena profundo. Ahora, en los neumotórax a tensión yo sufro la misma herida, pero resulta que en este sentido la herida fue pequeña. Pero fue lo suficientemente grande como para que cuando yo inspiro y separo las costillas, el aire entre. Pero cuando yo expiro y las costillas se colapsan, el aire ya no puede salir. Entonces creo un sistema de válvula. Y ese sistema de válvula hace que el aire se vaya acumulando acá, cada vez más y más y más, y va a desplazar las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. Es decir, tráquea, esófago, corazón, ¿verdad? Hacia el lado contralateral. ¿Le pueden abrir Andrés, por favor? ¿Cuál de los dos en ese orden de ideas podría más rápidamente colapsar al paciente? El de tensión, ¿por qué? Porque la presión No, porque contralateral. se vuelve positiva. Y me ¿Y está qué ocurre? comprimiendo el pulmón sano. Pero no por el pulmón va a colapsar. Por la vena Tú cava. dijiste el tipo de Por choque la vena que iba a cava. ocurrir. Ah, pues, Es por la vena cava que Entonces, tiende porque el a... paciente va a hacer un choque obstructivo y es Por la vena porque Con las presión. vasos de salida del corazón se van a ver colapsados por la presión grande que hay acá, ¿verdad? Decían que no tanto la arteria porque ella tiene No, su pues la capa... arteria tiene una Un capa sistema muscular bien, circular, pero sí era la las cava venas. que no la pero tenía. son las venas sobre todo, la cava principalmente. En este caso, el tratamiento también va a ser un tubo tórax, pero el tratamiento agudo es la descompresión
a través de una aguja en el segundo espacio intercostal, bla, bla, eso se lo van a enseñar después. ¿Ah? Sí, eso se hace en un hospital. O alguien que esté en atención primaria, que tenga, digamos, pero que usted vaya por la calle y usted vea que alguien probablemente tenga una neumotórax de atención y usted diga, yo lo voy a salvar, no. ¿Verdad? O sea, están estudiando en teoría para salvar vidas, pero primero traten de salvar la de ustedes, ¿sí? Después sí la de los demás. Yo tengo una pregunta. Fuera del desplazamiento, la otra diferencia que hay entre el normal y la rotación es el cambio de la presión dentro de la pleura. Es decir, la presión acá en el espacio pleural, en el neumotórax simple, va a ser igual a la presión atmosférica. Ya. Es decir, no es una presión mayor. En cambio, en el neumotórax, atención, la presión acá va a ser mayor cada vez. Cada vez que inspire va a ser una presión positiva que va a empujar esto hacia el lado contralateral. Eso en relación al neumotórax. En relación al hemotórax, pues es lo mismo, es decir, que el espacio pleural se ve ocupado por algo, en este caso del neumo se veía ocupado por aire, y pues allí se ve ocupado por sangre. Los mecanismos suelen ser los mismos, es decir, herida por arma cortopunzante, pues herida por arma por proyectil de arma de fuego, ¿verdad? Y que tienen un acúmulo de sangre allí. El tratamiento es el mismo, es decir, todos los derrames se tratan con tubo a tórax. Y yo puedo clasificar los hemotórax como hemotórax simple o hemotórax masivo. Y eso depende de la cantidad de mililitros de sangre que el paciente drene o al momento de pasar el tubo o en las primeras 24 horas después de haber pasado el tubo. ¿Sí lo vieron en semio? ¿No? Ah, bueno. Y si buscaron lo que les dije que no estaba seguro, creo que si usted lo pasa y el paciente drena más de 500, cumple con esa categoría, o si el paciente drena más de 1500 en las primeras 24 horas. Pero no. Y finalmente el kilotórax. Entonces, no para los de mi grupo, sino para los otros estudiantes. ¿Qué sería un kilotórax? ¿Ok? Es que por alguna razón yo había hablado de esto con mis estudiantes antes de que salieran los diapositivas. Pero es para la doctora de atrás de las gafas. ¿Tú no? ¿Tú eres de mi grupo? Sí. Ay, ¿No? Ay, yo les digo que no me entienden. Todos. Camila, pues tú sí, pero tu compañera de atrás. Paulina, pues que si Paulina es del grupo. No, ella es de Cardona, ¿no? Ah, bueno. Entonces Paulina no alcanzó a escuchar. Paulina, ¿qué es un kilotórax? ¿Qué piensas que es un kilotórax? ¿De qué? Sí. Es decir, es un acúmulo del líquido que sube, es decir, del kilo, por el conducto torácico común. Una lesión del conducto torácico común suele ocasionar acúmulo de kilo a nivel del tórax. Ahora, en este también el tratamiento es un tubo a tórax porque usted tiene que drenar el kilo de allí, pero además debe permitir que cicatrice el conducto torácico. ¿Qué haría usted para que cicatrizara? Y no puede responder ninguno de los de mi grupo. Recuerden que por el kilo sube un montón de kilomicrones, es decir, de lípidos, y que este tejido tan graso dificulta la cicatrización. Es decir, no lo puedo suturar. No soy capaz de ir y generar una sutura de este lugar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Arco está conmigo este semestre? No. Entonces, Arco. Es que me acuerdo porque una vez Camila fue y hizo casi un plantón en favor de Entonces la pregunta específica es que usted tiene un paciente que tiene un kilotórax. Usted no puede suturar el conducto torácico, por supuesto, no lo puede clampear, es decir, dejarlo allí cerrado, ¿verdad? Porque si no eliminaría el drenaje linfático de casi todo el cuerpo, casi todo. Y usted debe permitir que cicatrice solo. No se puede suturar. La sutura normalmente no funciona allí. Entonces, ¿cómo hace usted para disminuir la cantidad de kilo que sube por el conducto torácico? ¿De dónde viene el kilo?
doctora que tiene la balaca blanca en el cabello. Isabela. Pero ella es de nuestro grupo. Yo no me acuerdo. ¿Isabela es de mi grupo? Ah, bueno, entonces Isabela. ¿De dónde viene el kilo? Esa es la primera pregunta. Está haciendo frío. Entonces Camila va a explicar. Sí. Toda buena acción tiene su castigo. Bien, entonces si el kilo hace parte entonces del tránsito de los líquidos normal, ¿verdad? Yo puedo eliminar la concentración de lípidos en este lugar eliminando la absorción, es decir, eliminar la ingesta. Ahora, yo puedo dejar a una persona sin comer. Entonces puedo hacer dos cosas. Uno, puedo utilizar nutrición parenteral total, es decir, poner un acceso venoso central por el que yo le doy al paciente los requerimientos que tiene y no le doy nada vía oral hasta que el conducto torácico cierre solo. O dos, Juan David, ¿qué hago? Haz lo tuyo, Juan David. Le pone una fórmula rica en triglicéridos de cadena media. Una fórmula como el monogénico. Entonces le pone una fórmula que es enteral, una fórmula enteral, pero que entonces tiene triglicéridos que no se transportan normalmente allí, sino que se metabolizan mucho antes de que lleguen allí. ¿Te entendió qué es el kilo? Sí. Bien, y la última parte de las neoplasias de pulmón, pues entonces tiene que ver con el mesotelioma. Es una neoplasia maligna que se origina entonces de las células mesoteliales que recubren el pulmón, pero que además pudiera originarse en otro compartimiento. Si no se origina en las células mesoteliales que recubren el pulmón, entonces ¿en cuáles se podría originar el mesotelioma maligno? Pues en el peritoneo, porque son exactamente las mismas células mesoteliales las que recubren el peritoneo, ¿verdad? Los principales factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo del mesotelioma, pues por supuesto es la exposición al asbesto, pero no quiere decir que otras exposiciones u otras neumoconiosis, como por ejemplo el sílice, pudieran estar asociadas, pero el tabaco también. Desde luego que el riesgo no es el mismo por la exposición al asbesto que por la exposición al tabaco o al sílice, y se caracteriza porque es una lesión que termina encapsulando el pulmón, pues se origina de las células mesoteliales, que por supuesto invade el pulmón y que tiene una mortalidad altísima. Es un diagnóstico que requiere además, digamos, la concordancia entre las imágenes diagnósticas y lo que uno encuentra en patología. Desde luego que la neoplasia maligna más frecuente en la pleura también es la metástasis, ¿verdad? Y de la pleura pues hablaríamos principalmente del mesotelioma, aún considerando que es infrecuente. El mesotelioma no es una patología maligna frecuente, es infrecuente. Como todos ustedes ya vieron bacterias, virus, parásitos y hongos. Por supuesto que esta parte inicial no la vamos a tratar. ¿No la vamos a qué? No la vamos a tratar. ¿Sí? ¿Sí? Pues ustedes ya vieron estreptococo. Pues tuvieron que haberlo visto, eso está en su peso. Vamos a mencionar entonces los tumores laringeos. Tenemos dos grupos grandes de tumores laringeos, como digamos en la mayoría de los órganos. De los benignos podemos hablar de un nódulo del cantante que hace referencia a una proliferación epitelial nodular en las cuerdas vocales y que está asociada a las personas que cantan o que utilizan o que están dando clase todo el tiempo. Se caracteriza principalmente, o el síntoma cardinal de este, pues es la disfonía, no la afonía, ¿verdad? Y es suficiente con una resección local para que se cure y pues por supuesto evitar entonces el esfuerzo de las cuerdas vocales. El papiloma laringio
como en los otros órganos y tejidos, está asociado a infecciones por VPH con genotipos de bajo riesgo, como 6 y 11. ¿Y cuál sería entonces la forma de contagio? Pero cuando usted hace sexo oral, ¿usted broncoaspira las secreciones? Porque estamos hablando de la laringe, no del esófago. O sea, una intubación orotraqueal. Pues no, ¿Aerosoles? claro que no. ¿Cómo le ocurre? ¿Aerosoles? Además ahí dice, el contagio es vertical. ¿Aerosoles? Es decir, la mujer embarazada que tiene condilomatosis a nivel de la cavidad vaginal, durante el parto, cuando uno nace, si bien es cierto que uno no es sangre de la madre, sí es microbiota de la madre, ¿verdad? Así que el primer contacto que usted tiene con un microorganismo es apenas llega al canal vaginal. De allí usted aspira las secreciones que se encuentran en el canal vaginal. De tal manera que los niños se contagian de esta forma. Así que la condilomatosis vaginal es una indicación de cesárea en las madres gestantes. Ahora, la condilomatosis se presenta en los niños, sí, de manera un poco más franca o florida, es decir, tienen muchos condilomas laringeos, más o menos hasta los 6 o 7 años, cuando el sistema inmune deja de ser tan virgen, ¿verdad? No es inmaduro, es virgen. Y en ese momento, digamos que el niño va a pasar por varios procedimientos de laringoscopia en las que hacen resecciones de cada uno de los condilomas que aparecen en la laringe. Los condilomas, como son por VPH 6 y 11, por supuesto que no tienen riesgo de generar carcinoma. Los condilomas son un ejemplo de hiperplasia patológica. Dime. No. Después de los 6, 7, 8 años, ya el niño no va a sufrir más de esto, ¿verdad? Por supuesto se presenta en los niños, no en los adultos. Bueno, en los adultos sí hay condilomas esofágicos, eso sí hay, uno puede encontrar condilomas esofágicos. En cuanto a los carcinomas, son relativamente infrecuentes, solo el 2% de todos los carcinomas, ocurren mucho más en hombres que en mujeres y está asociado al hábito del tabaco, al tabaquismo, principalmente. Se localizan principalmente a nivel de la glotis. Es decir, que cuando se extienden, sus síntomas principales pueden estar asociados con la disfonía. No piensen en la disnea como un síntoma, pues si fuera como un síntoma del carcinoma, pues sería un síntoma avanzadísimo en el que la tráquea ya tiene un tumor circunferencial y estenosante. Pero en este sentido, no. Y ya. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No. Y está ahora Carmen.